grabar. Listo, gracias. Ahora sí, ya, también Karencita es representante alterna del Honorable Consejo Universitario, así que también ha tenido bastante experiencia en el campo de la política, como podemos verlo, y también como datos extras, eh, Karencita le encanta bailar y como dato curioso es que cuando le pregunté, Karencita, dime algunas cosas que te gusten, ella me dijo, en mis tiempos libres bailo, leo y bailo. O sea, le gusta tanto que no sé si lo hizo así sin pensar o lo hizo así ya con intención, pero lo dijo 2 veces, así que le gusta mucho. Así que eso sería de mi parte como presentación para nuestra Karencita Lima, nuestra expositora del día de hoy. Así que ahora les voy a presentar lo que sería el material de Karen. ¿Sí? Ya. Muchas gracias a todas chicas y muchas gracias Karencita por estar el día de hoy. Bienvenidas y ¿cómo sería? Bueno, el momento es tuyo. Muchas gracias, Sofi. Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Antes me gustaría que me confirmen si el audio es bueno. Sí, mi Karen, sí se te escucha súper bien. Chévere. Muchas gracias. Bueno, antes de iniciar, como ya lo mencionó Sofi, he estado participando en muchos temas de política, sobre todo la política universitaria, ¿no? A través del Honorable Consejo Universitario, a través del Honorable Consejo Directivo. Hace poco también logramos, como movimiento Contigo Jurisprudencia de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, posesionar a la primera presidenta de Asociación Escuela de Derecho Mujer, la primera, a pesar de que la Universidad Central del Ecuador tiene años, la primera universidad del país, la Facultad de Jurisprudencia, la primera facultad de Derecho del país. Apenas hace unos meses tuvo la primera mujer presidenta de Asociación Escuela de Derecho. Para nosotros fue un logro, a pesar de muchos ataques que recibimos y que ya a lo largo de esta intervención les voy a ir contando cómo ha sido en la práctica, ¿no? El tema de cómo llevar los principios que la Constitución consagra a favor de las mujeres a la práctica y hacerlos valer, porque no es que nosotros los pedimos y ya se nos lo ha dado, ¿no? En realidad ha sido una serie de luchas, incluso judiciales. Nosotros nos tuvimos que ir a juicio. En el caso de mi representación fue así. En el caso de la Escuela de Derecho, como que ya las autoridades un poquito estaban más dóciles porque sabían que en caso de que salgan con sus cuentos de la paridad de género utilizándolo de manera discriminatoria y despectiva, nosotros nos íbamos a ir nuevamente a la vía judicial. Entonces, como les menciono, hace poco ya logramos posesionar a la primera mujer presidenta de Asociación Escuela de Derecho en la Universidad Central del Ecuador. Y bueno, como les mencionaba, he tenido un poco de experiencia en este tema. Y antes de ya iniciar con la intervención de hoy, hace unas horas le mencionaba a Sofi que yo aún no logro, no sé si identificarme tal vez como una activista feminista, porque para mí ha sido un proceso bastante largo, duro incluso. Este proceso comenzó en la pandemia, cuando yo empecé a involucrarme con estos movimientos, empecé a comprender lo que era luchar por los derechos de las mujeres, que para mí en un principio estaba separado este accionar de la concepción de la ideología o de la autopercepción como feminista. Entonces aún estoy en el proceso de lograr encontrar mi nicho dentro del feminismo, porque es importante. A veces las mujeres, y aquí debo ser clara, sin ánimos de herir susceptibilidades, decimos, bueno, somos feministas, pero no logramos comprender la magnitud de lo que es el feminismo a nivel histórico, a nivel político, a nivel doctrinario incluso, y materialmente, ¿no? Las luchas que vemos en las calles y no logramos identificarnos dentro del feminismo, podemos encontrar muchísimas escuelas, incluso no logramos identificarnos y no logramos centrarnos, lo que hace que nuestro discurso a veces sea disperso. Por eso yo aún estoy, como les mencionaba, buscando mi nicho dentro del feminismo, porque yo soy muy categórica en esas cosas. Me gusta decir, esto soy porque estoy segura de todo lo que hay detrás. Entonces, por eso le decía a Sofi, aún no siento, e incluso por respeto al movimiento feminista, no siento que se me deba llamar una activista feminista, a pesar de que he luchado por muchas cuestiones en favor de las mujeres.
creo que mi proceso aún está en desarrollo y eso quería un poco aclararlo. Igual la intervención de hoy va a ser lo más dinámica posible. Estoy un poquito enferma, pero no quería perderme la oportunidad de compartir este espacio con ustedes y por eso estoy presente el día de hoy, porque creo que la iniciativa del colectivo Mujercitas es una iniciativa que debe aplaudirse, debe seguirse. Yo las invito a ustedes a continuar trabajando en esto, porque de verdad no tienen idea de las cosas que pueden lograr. Así inició mi movimiento, con reuniones, entre amigos, invitando a personas, y ahora es un movimiento grande que tienen un sinnúmero de reconocimientos y logros a nivel académico, político. Entonces yo les invito a que sigan dando pasos fuertes, seguros y sigan apoyándose entre ustedes. Entonces ya vamos a iniciar. Sofi, tal vez si me ayudas, porfa, cambiándole la diapo. Listo. Muchas gracias, Sofi. Primero, antes de entrar ya de lleno a la política y cómo se está desarrollando actualmente la mujer en este ámbito, quería un poco resaltar el papel de la mujer en el contexto nacional históricamente, ¿no? Nosotros tenemos, y aquí debo ser clara, no voy a poder incluir a todas las mujeres que han sido parte de este desarrollo, de esta inclusión de la mujer en la política, porque obviamente, aunque no lo creamos, a pesar de las fuertes restricciones que hubo hacia nuestro ejercicio político, hubieron muchas mujeres que a lo largo de la historia lucharon, unas más que otras, debido a que en ciertas épocas existieron más represiones, pero hay que destacar, incluso yo quería comentarles que desde la época aborigen hay estudios en donde las mujeres toman un papel importante. Precisamente existió en esta época aborigen una alianza matrimonial en donde teníamos al soberano Huayna Cápac, que estaba casado con una mujer que empezó a liderar uno de los procesos más importantes que se llevó en la época, ¿no? Luchas que ella lideraba junto a Huayna Cápac, que si bien es cierto, ellos tienen una alianza matrimonial por estrategia, no sé si llamarlo política, porque no sé qué tan pronto sea para la época introducir términos de este estilo, pero sí ella empieza a acompañar a Huayna Cápac en la toma de decisiones y pues a velar por los intereses de quienes estaban o de las personas a las que protegía el soberano Huayna Cápac, que como ustedes saben históricamente es una figura importante, y ya estos estudios que hay a lo largo de la intervención de la mujer en la política, en la sociedad, en la toma de decisiones, nos dice que hubo una mujer en la época aborigen que aún no se la reconoce claramente respecto a su nombre, porque la historia incluso nos muestra cómo los hombres son los que toman protagonismo y los nombres de las mujeres quedan en segundo plano. La historia mismo es una evidencia de la exclusión histórica, valga la redundancia, de la mujer en la política, pero ya el que exista evidencia de alguna u otra manera de que hubo una mujer en esta época que emprendió esas luchas, nos da una luz de cómo hemos venido luchando a lo largo de los años. Por otro lado, tenemos igual a mujeres indígenas, y esto me encanta porque a diferencia de lo que ha ocurrido en los hombres, no han sido los mestizos, los hombres mal llamados blancos, los que han liderado esta lucha. En el caso de Ecuador, las mujeres que más sobresalieron, a diferencia de lo que se cree, limitándonos a nombrar, por ejemplo, a Manuelita Sáenz, a Manuela Cañizares, han sido las mujeres indígenas las que han tomado esta lucha desde hace muchísimos años atrás, antes que Manuelita, antes que las dos Manuelitas, antes que otras mujeres que lideraron, sobre todo en esta época de los criollos, del grito de la independencia. Hubieron mujeres indígenas que emprendieron luchas importantísimas. Entonces, es importante que nosotros como mujeres ecuatorianas tomamos esa identidad. Entonces, tenemos a personas, a mujeres indígenas como Tomasa Mineses, Rosa Gardona y Teresa Marona, quienes destacaron en lo que se denominó para 1780 el motín de las recatonas de Pelileo, que fue un levantamiento que hubo por parte de las mujeres. Este motín en realidad no es muy conocido, pero pues estuvo encabezado por estas mujeres que, como les mencionaba, fueron indígenas. Por otro lado, tenemos a Martina Gómez en la zona de las mujeres de Baños de la provincia de Tungurahua, Lorenza Peña, Jacinta
Juárez en las sublevaciones del Icto y también en las sublevaciones que se dieron en 1830 en la provincia del Chimborazo. Podemos contar con Columbi Guamote, que fue una mujer indígena, líder que encaminó que para mí es bastante especial porque sobre todo, y no sé si aquí hayan personas de Chimborazo, muchas organizaciones de mujeres indígenas toman a Columba y Guamote como un ejemplo a seguir por todas las luchas que significó, algo así como Dolores Cuacango para Cayambe es Columba y Guamote para Chimborazo. Entonces, para mí era importante introducir este aspecto, recalcar el papel de la mujer indígena en Ecuador, que a veces es invisibilizada, ¿no? Imagínense, dentro de la invisibilización que hay hacia las mujeres, hay niveles. Entonces, generalmente la mujer indígena dentro de las mujeres es la más invisibilizada, a la que no se le da el mérito necesario, pues nos remitimos, como les decía, a mencionar a mujeres valiosas que han contribuido enormemente, pero que no han sido las únicas, como Manuelita Cañizares y bueno, un sinnúmero de mujeres que sobre todo destacaron en la época de, como les mencionaba, de que se empieza a desarrollar estas ansias o este deseo de independencia a nivel latinoamericano. Por otro lado, ya remitiéndonos un poco más justo a esto que les mencionaba de la independencia, en 1809 en Quito aparecen mujeres ilustres como Manuelita Sáenz, Manuela Cañizares, sobre todo una frase célebre que me parece, sí, que la puse en la diapositiva, en donde Manuela Cañizares, ante la indecisión de los hombres de emprender o no emprender esta lucha por la independencia, les dice: hombres, cobardes nacidos para la servidumbre, ¿de qué tenéis miedo? Esta es una de las frases acuñadas a Manuelita Cañizares que significaron que para entonces la mujer, a pesar de la sublevación, a pesar de tal vez tener en su contra incluso el ordenamiento jurídico, a los parámetros sociales, morales y éticos en su contra, estaba con ansias de ir y perseguir un fin que era o que iba a traer beneficios para la sociedad en general, para la sociedad quiteña. Claro que, como les mencionaba, aquí hay un poco de sesgo porque eran precisamente los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Quienes económica, socialmente tenían ciertos privilegios y ciertas diferenciaciones con los ciudadanos indígenas, por ejemplo, las mujeres indígenas, pero eso no le resta el valor de la actuación de Manuelita Cañizares, quien estuvo en las reuniones con todos estos iniciadores, persecutores y que lograron, ¿no?, el grito de la independencia a nivel latinoamericano. Ustedes saben que por eso Quito es Luz de América, porque fue el primer lugar en donde se da el grito de la independencia y qué genial que ese grito de la independencia haya sido producto también de la intervención de una mujer que fue quien alentó a los hombres. Ahora, yo he visto, y esto también, es que la historia también, y cómo la cuentan a la historia, a veces ayuda a sesgar el papel de la mujer. Yo he visto que muchos historiadores mencionan que, por ejemplo, Manuela Cañizares, Manuela Sáenz empiezan a involucrarse en este tema de buscar la independencia, de emprender revoluciones, el tema de la liberación y demás, por cuestiones de amor. Ellos sesgan en la historia que Manuelita Sáenz, Manuela Cañizares, por pasión, por ejemplo, Manuela Sáenz, nosotros sabemos, incluso hay una serie de Netflix respecto a su romance con Simón Bolívar, la libertadora del Libertador, pero es tan sesgada la perspectiva desde la que ellos cuentan la participación de las mujeres en la política, que te dicen la libertadora del Libertador. ¿Por qué? Porque ella siempre estuvo ahí con Simón Bolívar acompañándole, porque ella se enamoró, porque se entregó a pesar de que Simón Bolívar... E incluso en un texto que yo leía decían Manuelita Sáenz estuvo por muchos años en adulterio. Y a pesar de que supuestamente el texto busca resaltar el papel histórico de la mujer en estos procesos de independencia, luchas libertarias y demás, y que al final del día tienen que ver con la política,
les encanta resaltar esto, que la pasión, el adulterio, cómo ellas a través de los hombres estaban también ayudando, pero siempre a través de los hombres. Incluso cuando yo inicié esta intervención, les dije el tema de la alianza matrimonial, porque la verdad yo no encontré en otro texto que me sea más claro el papel de esta mujer en esta época aborigen, más que el tema de, bueno, ella ayudó a su esposo, ahora lo llamamos esposo, ¿no? Pero para entonces en esta alianza matrimonial apoya a este líder indígena y pues juega un papel importante en ese entonces incipiente sociedad. Pero eso es algo que hay que criticar, porque lo importante de hablar de estos temas no es solo venir y decirles, miren, esto fue así, esto estuvo mal, sino tener siempre este carácter crítico, ¿no? Saber criticar, porque quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y yo le añadiría aquí, quien no critica la historia está condenado a repetirla. Entonces, si nosotros no conocemos y criticamos lo que la historia nos ha mostrado material y formalmente, no vamos a poder cambiar estas estructuras que nos están siendo impuestas y que muchas veces nos impiden a las mujeres tomar el papel protagónico que debemos tomar por diversas circunstancias, por diversas causas que incluso se vuelven hasta biológicas, que bueno, ya un poquito me estaría yendo de tema a un tema que estoy investigando últimamente respecto a las características biológicas que hacen que la mujer tenga mayor aceptación a nivel político y pueda llegar a mayores soluciones y mejores propuestas que los mismos hombres, que no es un tema de discriminar o creer que las mujeres de algún modo están en un nivel superior, sino reconocer las diferencias que hay entre, iniciando desde el sexo, ¿no? Entre dos sexos distintos y culturalmente también tenemos nuestras diferencias y que son importantes resaltar. Entonces, ¿qué es lo importante de la historia que un poquito les he traído, que han sido como pequeñas pastillitas? Sobre todo, no era mi intención aburrirles y por eso no es que he venido con un detalle preciso de cuál ha sido el papel, de qué batalla, de qué hicieron, sino hacerles un llamado de atención a que, primero, la primera conclusión, la mujer no ha tenido un papel protagónico en la sociedad ecuatoriana desde que hay relatos del mismo. La mujer ha tenido un papel protagónico desde la época aborigen. La historia, como nos la han contado, lastimosamente ha invisibilizado ese papel que desde hace muchos años la mujer intenta tener en la política del país, ¿no? Actualmente el país, la república, pero que siempre ha existido esa sed de intervención y de ayudar a la lucha, al cambio. Tercero, la mujer indígena ha sido sin duda alguna el pilar fundamental de la lucha que hemos emprendido otras mujeres, mujeres afroecuatorianas, mujeres mestizas, mujeres, si hay mujeres que se autoidentifican como blancas, hay que decirlo, mujeres blancas, mujeres criollas en ese entonces y demás, tuvieron siempre como antecedente histórico y que hay que reconocerlo y hablarlo, la mujer indígena. Resaltar ese papel y por último decirles que, como les mencionaba, no creamos que en los libros encontramos la verdad, porque les mencionaba, en los libros la mujer históricamente dentro de la política está ligada al tema de la pasión, del amor, de ayudó al hombre. Fue por un hombre que ella estuvo involucrado, o sea, limitando su papel a que como su esposo, como su novio, como lo quieran ver, estuvo involucrado en la política, ella también lo hizo, pero lo hizo por amor y pasión y no porque quiso involucrarse. Entonces, esos son sesgos que debemos ir rompiendo. Ayúdame, Sofi, porfa, con la segunda diapo. Ya. Eh, Algo importante, un hito, tal vez a mí me cuesta mucho llamarlo hito histórico porque pareciera, si bien es cierto, fue un logro, pero hay que llamarlo como lo que es. O sea, logramos al fin hacer que se reconozca un derecho esencial para las mujeres. Perdón, me disculpan un momento.
Perdón, chicas, tuve una pequeña interrupción. A ver, como les mencionaba, para mí es un poco complejo el tema de como un hecho histórico, como un logro de las mujeres. Sí fue un logro de las mujeres porque no fue algo que se nos dio por, yo qué sé, porque simplemente a algún hombre se le ocurrió decir, bueno, las mujeres también tienen derecho a votar, pero como les menciono, me cuesta un poco decir un logro, pero así se nos ha vendido la idea de que, bueno, logramos que se nos dé un voto, se nos dé el derecho al voto, pero la importancia de recalcar esto es que cuando nosotros, a través de la doctora Matilde Hidalgo, logramos acceder al voto, empieza nuestra lucha política ya formalmente. ¿Ya? Porque como les mencionaba, históricamente nosotros habíamos estado presentes en ciertos momentos materialmente, a pesar de que teníamos un ordenamiento jurídico que nos decía, ustedes no, ustedes las mujeres no, ustedes dedíquense al hogar, que el hombre está para los aspectos, para las actividades políticas, ustedes no, ya a partir de lo que la doctora Hidalgo nos regaló a través de su lucha y de su inteligencia, sobre todo, porque ella fue muy estratega, nosotros ya empezamos a tener una participación política más formal. Entonces ya empieza el reconocimiento de la mujer en la política a través del ordenamiento jurídico. Hasta entonces nosotros, hasta 1826 más o menos, nosotros contábamos con constituciones, no, ¿qué digo hasta 1826? Más bien hasta 1900 contábamos más o menos con políticas, perdón, constituciones políticas, constituciones del Ecuador que limitaban el voto, impedían el voto a las mujeres. Entonces te decían, primero que eran constituciones clasistas, ¿no? Te decían que solo los hombres, por ejemplo, los hombres mayores a 21 años podían votar, los hombres que cuenten con determinadas propiedades o que su patrimonio sea de, yo qué sé, determinado valor en adelante. Entonces establecían bastantes requisitos para los hombres incluso, pero las mujeres no eran tomados en cuenta en ningún aspecto. Sin embargo, en 1924 pasa algo muy importante y como les mencionaba, peculiar, porque la doctora Hidalgo no es que organiza a otras mujeres y dicen, vamos, luchemos en la calle, sino ella dice y toma, les decía, ella fue muy estratega, porque para la constitución vigente, la constitución que en ese entonces regía el Ecuador, no se prohibía que las mujeres voten y también se había quitado se había ya desechado el requisito de que sea un hombre mayor de 21 años. En realidad persistieron únicamente los requisitos que estaban enfocados a, bueno, que tenga una profesión determinada, que tenga tales patrimonio, o sea, un valor determinado en su patrimonio y cuestiones por el estilo, pero ya no se estaba limitando a que sea un hombre. Entonces hay una ventanita abierta, por así decirlo, que la doctora Hidalgo vio y se presenta, ¿no? Ella se presenta al registro electoral y solicita que se le permita votar. Entonces, ante esta situación y viendo que la doctora Hidalgo tenía razón, porque existía, no sé si llamarlo, bueno, yo me disculpan, a veces utilizo términos que para mí ya son familiares, porque como saben estudio derecho, entonces un vacío legal. A veces los abogados utilizan ciertas estrategias, encontrando un vacío legal en la norma, podemos encontrar una estrategia para ahí atacar. Entonces, en la norma nos está diciendo esto, permítanmelo hacer. Entonces, la doctora Hidalgo hizo algo parecido, ¿no? Entonces, el Consejo Electoral dice, ya entra la duda, ¿no? Bueno, no se prohíbe el voto a las mujeres. ¿Por qué no les estamos dejando materialmente, no les estamos dejando votar cuando la Constitución que nos está rigiendo no nos está determinando expresamente que se les debe prohibir y mucho menos ya nos está limitando el voto hacia los hombres? Entonces, todo esto se elevó a consulta, fue un tema de discusión, de debate y demás, pero todo institucionalmente. Como les menciono, lo peculiar del logro de la doctora Hidalgo fue que no se dio en las calles, ¿no? Este derecho no fue conseguido a través de una lucha social, ¿no? Entonces deciden que sí, que se va a permitir
por fin el voto a las mujeres. Entonces, por eso es que Matilde Hidalgo la puse en una diapositiva aparte, porque ella es el inicio de la política formal para la mujer. Porque, ojo, la política no solo significa que yo puedo ocupar un espacio de representación, sino también el tema de poder incidir en quién me va a representar. ¿Y cómo yo incido en quién me va a representar? Precisamente a través del voto, ¿ya? Eso también es política. Entonces, como les menciono, esto es muy importante porque la doctora Hidalgo ya marca el precedente de, oigan, ustedes también pueden votar, ustedes también, o sea, implícitamente el mensaje era este, ustedes mujeres también van a poder decidir indirectamente, porque cuando elegimos representantes estamos ejerciendo una democracia indirecta, indirectamente ustedes también van a decidir sobre el Ecuador. Ustedes también van a tener el derecho de incidir en todas las actividades que se realizan en el Ecuador y no ser invisibilizadas y que sus necesidades sean resueltas solo por hombres. Entonces, es un aspecto importante aquí. Ayúdame, por favor, Sofía, con la siguiente diapositiva. Mi Karencita, solo un ratito nomás. Como tal, aún la vaquita para comprar Zoom Premium todavía no está lista, está en proceso, así que aún tenemos las reuniones de 40 minutos. Así que si por favor se nos corta, chicas, otra vez se unen al mismo link, por favor. ¿Sí? Eso nomás. Ya. Gracias, Karencita. Chévere. Ya, ahora ya entrando un poco más en materia, les cuento que a nivel mundial, a nivel regional, nosotros contamos con varias organizaciones internacionales que se han encargado de realizar estudios, de incluso recomendaciones para cada estado respecto a cómo manejar el papel de la mujer en la política. Uno de los estudios que realizó recientemente la Organización de las Naciones Unidas, sobre todo en cuanto a perspectiva de género, y ellos se centran mucho, o sea, ellos son muy específicos con sus estudios, precisamente en cuál es el papel de la política, cuál es el papel de la mujer ecuatoriana en la política. Entonces ellos realizaron un estudio muy específico, ¿no? Entonces, ellos inician este estudio diciéndonos que la participación, a pesar de los avances que hemos tenido, porque, a ver, aquí entremos un poco en contexto respecto al ordenamiento jurídico que actualmente el Ecuador tiene. La Constitución de la República del Ecuador garantiza que la mujer de alguna forma reconoce esta exclusión histórica y garantiza que la mujer debe acceder a espacios de decisión, e incluso en todo el ordenamiento jurídico integral del Ecuador se vuelve un requisito que exista paridad de género y que además las mujeres alcancen una cuota efectiva dentro de las listas que estén para ser candidatas o las candidaturas en caso de que sean individuales. Incluso se han realizado a través de la Constitución y a través de reglamentos para elecciones de distintas autoridades, de distintos órganos colegiados, acciones afirmativas a favor de la mujer. A pesar de todo esto, en este estudio realizado en el Ecuador, inician diciendo que la participación política de la mujer a nivel mundial y en el Ecuador se encuentra en peligro. Se encuentra en peligro, a pesar de que positivamente es un término que hace referencia a lo que está normado, a lo que consta en la ley. A pesar de que positivamente se está intentando proteger la participación política de las mujeres, esta participación se encuentra en peligro y está en constante persecución e incluso se presentan obstáculos que no permiten que esta participación sea verdaderamente efectiva, a pesar de que, y ustedes seguramente muchos lo han escuchado, los hombres dicen, pero si tenemos los mismos derechos, pero si en la ley dice que ustedes también pueden participar y se limitan a lo que formalmente se ha establecido y se olvidan del ámbito material, este ámbito material se está reflejando en los estudios que les estoy mencionando, en donde se dice que la participación de la mujer está en peligro y se encuentra con obstáculos como los que vemos en la diapositiva. Primero están las barreras estructurales. En cuanto a las barreras estructurales, nos estamos refiriendo a que la ley, a pesar de que está, de alguna manera ha intentado abrir camino a la mujer, estableciendo principios, como les mencionaba, el que para mí es el más importante, principios de participación como la equidad de género, el obligar a que en una lista, por ejemplo, exista una cuota que
permita efectivizar la participación de la mujer en la política, aún existen bases estructurales que no han permitido que estos derechos reconocidos a la mujer sean verdaderamente materializados o en la realidad se cumplan. Por otro lado, tenemos las brechas relativas a las capacidades. Imagínense que nuestra participación también se ve limitado porque como ya los hombres han logrado establecer un nicho dentro de la política, ya, y aunque no parezca, y de verdad son los estudios los que reflejan esto, como ellos ya tienen un nicho dentro de la política, ¿qué es lo que hacen? Em, Tenemos a un procurador general del Estado. El procurador general del Estado empieza a realizar su red de contactos, pero su red de contactos es mayoritariamente hombres. Entonces, como ustedes saben, aquí no es que aparentemente nosotros hacemos elecciones para elegir a nuestras máximas autoridades y luego llega el Consejo de Participación y Control Social, pero todo esto al final del día, y me disculpan si alguien no lo cree así, todo se trata de contactos, todo está ya manipulado, o sea, tal vez nuestra participación democrática a través de un voto incida en algo en los resultados, pero siempre terminan siendo los mismos y lastimosamente casi siempre terminan siendo hombres los que acceden a estos espacios de poder. ¿Y por qué? Porque precisamente existen hechos históricos que a las mujeres nos han impedido, por ejemplo, a participar o a acceder a carreras universitarias que son necesarias para acceder a estos espacios de representación como autoridades. Si ustedes un poco leen, por ejemplo, para ser presidente de la Corte, no, para ser juez de la Corte Constitucional, la Corte Nacional de Justicia, requieres un título de cuarto nivel. Entonces, ¿qué pasa cuando las mujeres incluso históricamente han sido relegadas de la educación y ahora tenemos una legislatura que te exige que tengas un título de cuarto nivel? Entonces, las cosas no se pueden arreglar o no llegan a un equilibrio cuando ya te reconocen el derecho a estudiar. No, porque ya venimos con rezagos históricos de que se nos ha impedido estudiar y ahora quieren meternos a la política a través de principios que supuestamente buscan ponernos en igualdad de condiciones de los hombres, pero se olvidan del carácter histórico. Entonces, son estos dos obstáculos los que imposibilitan que las mujeres estén en estos espacios de poder. Yo les comento algo, hace un mes más o menos, con mi movimiento realizamos